Sí, se oye allá. Llegamos pues al último de los mandamientos, que es el 10º. Y vamos a comenzar como todos los demás, ¿sí? Ir como lo marca la escritura, tilde por tilde, coma por coma. Éxodo capítulo 20, en el versículo 17, ahí encontramos este mandamiento. Lo encontramos en otras partes de la escritura también, por supuesto, pero aquí está enumerado. Éxodo 20, versículo 17. Si ya lo tenemos, voy a pedirles que lo leamos todos juntos. Éxodo 20, versículo 17. Dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro Rey, bendito seas, alabado y glorificado sea tu santo nombre, porque no has dejado a la deriva nuestra fe, ni permites, Señor, que haya vanas especulaciones en nuestro corazón, sino que has cimentado nuestra fe en tu poderosa palabra. Por la milagrosa intervención de tu Espíritu Santo, quien abre nuestros corazones y la totalidad de nuestro ser, para darnos el entendimiento, el conocimiento y la voluntad de hacer, Señor, también lo que tú ordenas en tu palabra. Hoy estamos una vez más en la comunión de los santos, gozosos de ver el rostro de nuestros hermanos y de saludarnos los unos a los otros, gozosos de cantar loores a ti, gozosos de pasar un rato en ágape cristiano, pero gozosos también de escuchar tu palabra. Señor, nuestros oídos y nuestro corazón están prestos. Habla, porque tus siervos escuchan. Queremos pedirte que tu poderosa palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, que tu poderosa palabra transforme vívidamente todas nuestras actitudes, todos nuestros pensamientos, la totalidad de nuestras vidas, para que toda nuestra vida sea una completa adoración a tu nombre. Nuestro Dios y nuestro Padre, pero tú conoces cuán lerdos somos de entendimiento, y por eso buscamos la sabiduría que viene de ti. Abre nuestros corazones con el poder de tu Espíritu y de tu palabra, y transforma nuestras vidas, y haznos de ti siervos y siervas útiles. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Como siempre hemos de comenzar donde debemos, en las Escrituras. El profeta Isaías nos lo recuerda: a la ley y al testimonio. Si alguien no habla conforme a esto, es porque no le ha amanecido. El apóstol Pablo también nos remite allá a la analogía de la fe, que toda nuestra fe debe de estar calibrada por esa analogía de la fe que es la palabra de Dios. Por eso nosotros comenzamos ahí, partimos de ahí y continuamos ahí. Y como dice también nuestra confesión de fe, que para poder tener algún punto de posible controversia y redimir esa controversia, debemos de ir a los idiomas originales en los cuales fue escrita, para que entonces podamos dirimir cualquier posible controversia que pareciera que se levanta. Es bastante interesante, tanto en el hebreo como en el griego, el sentido que cada una de estas palabras, que ha sido correctamente traducida, pero que lamentablemente por el usus loquendi, el pasar del tiempo, algunos sentidos se han ido perdiendo poco a poco. Por eso nosotros queremos recurrir al idioma original en el cual el Señor lo dio a conocer a su pueblo. Comenzamos cuando dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. Ahí leemos lo. Lo en hebreo significa no. Lo tahmoth, traducido correctamente, sí dice codiciarás. Lo tahmoth beit, casa, re'eha. Explicaremos esto, por supuesto, en su debido momento.
Después sigue otra frase. Lo. Ya viene su primer examen de hebreo. ¿Qué quiere decir lo? No. Ay, no, hombre, voy a traer a mis alumnos de hebreo para acá, para que nada más escuchen, ¿sí? Primera clase y luego ya están hablando hebreo. Lo, no. Fíjense bien. La primera frase dice así, lo tahmod. Voy a decirles la segunda frase. Igual dice así, lo tahmod. ¿Qué quiere decir? No, hombre, voy a traer a los alumnos para que les dé vergüenza aquí, ¿no? Sí. Lo tahmod. Otra vez repite el mismo enunciado, lo tahmod. No codiciarás. Y ahora usa una palabra distinta que hemos escuchado, pero que es un sinónimo. Dice, lo tahmod eshet. Es mujer. Hemos escuchado isha, es correcto. Hay otras palabras en el hebreo moderno también para mujer, pero aquí está usando eshet, que también se traduce como mujer. No codiciarás la mujer. Y continúa, entonces ya ven que tenemos ya dos enunciados aquí fuertes. No codiciarás, ¿sí? Lo tahmod beit re'eha. No codiciarás la casa de tu prójimo. Lo tahmod eshet re'eha. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Perdón, la primera es la casa de tu prójimo, la segunda la casa de tu prójimo. Y luego viene una oración subordinada. Es la oración subordinada, dice, ve abdo, tampoco. Ve abdo, ve amato, tampoco. Y luego viene entonces la lista, ¿sí? Ve shoró, ve jamaró, ve hol, hasher, le reja. ¿Le entendieron? Yo tampoco, no se preocupen. Lo bueno es que los alumnos no saben cuando les estoy leyendo si entendieron. No, no es cierto, hermano. No es de ese tamaño, ¿sí? A lo que quiero llamar la atención, hermanos, es que vean la fuerza aquí del idioma original en que fue expresado. Nos da claramente tres contundentes enunciados, tres contundentes proposiciones, tres contundentes, llamémosle así, mandamientos del mismo 10º mandamiento. Primero, no codiciarás la casa de tu prójimo. Segundo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y tercero, no codiciarás las posesiones de tu prójimo. Entonces, aquí hay tres ideas que nosotros debemos entonces ponderar en ellas para llegar a un correcto entendimiento de lo que el Señor nos está demandando con este 10º mandamiento. Que después de aquí nos vamos a ir, por supuesto, también a nuestros catecismos. Recuerden que esa es la secuencia que llevamos. Cada una de estas expresiones inicia, como hemos mencionado, con la frase lo tahmod. Lo tahmod, que significa no codiciarás. Ahora, ¿qué significa tahmod en el pensamiento hebreo? Porque no lo hemos de interpretar con nuestro pensamiento moderno, sino debemos situarnos a los pies de aquellos que escucharon la Torá en ese momento. ¿Y qué es lo que ellos entendieron cuando ellos escucharon lo tahmod? Cuando ellos escucharon esta frase que, insisto, si está bien traducida, no codiciarás, ellos entendieron que esta palabra en hebreo lleva la idea de anhelar con vehemencia más de lo que ya se tiene. Eso no se puede ver en la sola traducción, ¿verdad? Por eso tenemos nosotros que ir a la filología, tenemos que ir a estudiar las costumbres de los pueblos, los idiomas, cómo estos han ido desarrollando y cómo han ido evolucionando. Y todo eso pues no es capturado en una traducción, sino entonces es en la exégesis, en la explicación, que es entonces lo que tenemos que hacer. Reitero, ¿qué significa tahmod? Cierto, no codiciarás. Pero, ¿qué es el alcance de esta palabra, no codiciarás? Como dije hace un momento, es la idea de anhelar. Fíjense bien, 1, anhelar. 2, con vehemencia. No duermes, no descansas, porque hay ese anhelo que en ti, y lo tengo que lograr,
no se me escapa nada. ¿Cuánto se me ha escapado? Porque yo soy así, punto. No, un momento. Aquí, la última palabra la tiene Dios, no usted, no yo. Eso que quede claro para usted y para mí. Anhelar con vehemencia más de lo que ya se tiene. Esa es la codicia. ¿Sí? Ese es el punto. O no dice la Escritura, o no mismo nos dijo el Maestro: vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenéis necesidad, y Él nos la da. Es más, a veces ni siquiera las hemos pedido y allí están, porque esa es la gracia de Dios. Y si no nos lo dio, ¿por qué va usted a estar amachado ahí? Me cuentan, y yo creo que fue cierto, de una iglesia, bueno, en otra iglesia que estuvimos, de un viejito por ahí, octogenario, ¿sí?, que iba a las reuniones de oración, hasta que un día dejó de ir, y ya iban los hermanos, porque así debe de ser aquí. Cuando dejan de venir, hay que irlos a buscar. Bueno, total, ahí fueron los hermanos. No me tocó a mí, les digo. Y entonces llegan con este viejito y le preguntan: oiga, hermano, pues lo hemos extrañado, ¿por qué no ha ido? No, dices que Dios es un mentiroso. ¿Cómo que un mentiroso? Sí, pues yo estoy orando y orando y orando y nada que me responde. Bueno, pues confía usted en Dios, Dios responderá. Y otra vez, y ahí va, y otra vez se va, y así estuvieron hasta que un día: bueno, ¿qué es lo que está usted pidiendo? No, pues es que yo estoy pidiendo que una muchachita ahí de 15 años la aceptara para ser su esposo. Pedimos conforme a la voluntad de Dios. Ese es el punto, hermanos, ¿sí? Que me hagan caso. Ay, es que son los únicos nombres que me dicen: que me hagan caso, yo estimaba más que me hagan. No, un momento, ¿no? El hombre que Dios te dio, la mujer que Dios te dio, y punto. ¿Sí? Luego nos queremos algunos sentir Saras y otros Saritos, ¿sí? Le queremos ayudar a Dios, ¿sí? Como Dios no sabe, pues le voy a ayudar. Mira, esta es la que yo quiero, y hasta le pongo la etiqueta, ¿sí? ¿Sí? Para que no me vayan a traslapar el pedido. No, hermanos. Anhelar con vehemencia más de lo que ya se tiene. Eso es la codicia. Un ejemplo: Éxodo 16. ¿Quién recuerda la temática de Éxodo 16? Bueno, busquen. ¿De qué habla Éxodo 16? Del maná. Dios les dice: todos los días vas a llegar tu jicarita y la vas a, etcétera. No vas a guardar para mañana. Algunos guardaron, ¿y qué pasó? Se pudrió. Se pudrió. No hay quienes los hacen así. Compartir, nada. Bien podrido, pero nada de compartido. ¿Sí? Primero mis dientes, man que se queden sin nada mis parientes. Punto. Esa es una. Pero en ese mismo pasaje, en ese mismo capítulo, ustedes recordarán que les dice que todos los días irán y recogerán, cada uno según su necesidad, su jicarita de maná. Pero el viernes, dice el Señor, les daría doble. Y les dijo: junten doble, porque el sábado no va a haber. ¿Y alguien recuerda, ya llegó ese capítulo, qué pasó el sábado para algunos? A ver, ¿qué fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué hicieron algunos? El Señor dijo: viernes, coge el doble porque mañana no va a haber. ¿Qué sucedió el otro día? Fueron a buscar y no hallaron. Algunos fueron a buscar y no hallaron nada. Pues no hay por ahí uno que otro que un dominguito dice: ay, vieja, pues es que nos falta esto. Pues yo creo que me voy a ir a dar una vueltecita a la chamba, ¿no? A lo mejor pues no se le vaya a podrir el maná, hermanos. Sí, cuidado. Entonces, eso es. Dios les dio lo suficiente el viernes. Entonces, ¿por qué estás cogiendo el día que no es tuyo? Es de Jehová. Punto. Con Dios no hay otra alternativa más que obediencia. Con Dios no hay un 50-50. Tú pones esto y yo pongo lo otro. Entonces, esta idea de lo tahmod
Eso es lo que implica. Anhelar con vehemencia más de lo que ya tenemos. Dios nos ha dado lo que necesitamos. Si no lo tienes, es porque Dios ha considerado justo que eso no es para ti. Punto. Ya entendí por qué no tengo un Lamborghini. ¿Sí? Pues sí he orado, hermanos, pero pues no se me hace, ¿verdad? Pero la Biblia es una unidad. Y no hay contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque nuevamente, solo cito 2 ejemplos. En el Nuevo Testamento lo encontramos. Pablo, en Romanos 7:7, que está haciendo alusión a la ley. Si alguno de ustedes lo puede leer, por favor, y me ayudan. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Muy bien. Está haciendo, Pablo, está trayendo a la presencia, trayendo a colación, como diríamos nosotros, los 10 mandamientos. No hay, que no estén enumerados en el Nuevo Testamento, mandamiento 1, mandamiento 2, no quiere decir que están proscritos para el cristiano. Ay, no, esos son del Antiguo Testamento, ahora ya nosotros no estamos obligados. No, fue para ellos y es para nosotros. Y la prueba es que los apóstoles lo están repitiendo. Insisto, no en una forma enumerada como están en Éxodo y como están en Deuteronomio, pero sí lo encontramos en la mención de los escritores sagrados del Nuevo Testamento. Y Pablo entonces está hablando de la ley. Miren, y la ley así, y la ley así, y entonces menciona este décimo mandamiento. Dice de no codiciarás. ¿Sí? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Sí? No codiciarás. Entonces, en este pasaje, que es en griego, la palabra que encontramos, y es muy interesante, fíjense, dice uk. Hay distintas maneras de leer el griego según le apliquen el clásico, el koiné, y luego si se me agringan con la fonética, pues es otro punto. Uk epi tu mi 6. Vamos despacio. Uk no. Epi tu mi 6. Ahora bien, esta palabra está compuesta de otras 2. O sea, si la dividimos, está compuesta de 2. Y la primera que tiene de ellos es epi. ¿Sí? O sea, pueden separar epi, un guión. O escribir aquí epi y poner hasta el otro extremo del renglón tumisis. ¿Sí? Y entonces son 2 palabras. Ahora, ¿qué significa epi? Epi significa encima. Epi significa sobre ello. Epi significa además de, y epi significa también. ¿Sí? ¿Tienes un bochito? Sí, pero también quiero un BMW. ¿Tienes un BMW? Sí, pero también quiero un, ¿qué sería? ¿Un Ferrari? El Lamborghini se exige. Pues, bueno, ¿ve? Sí, pero quiero este. Sí, pero además el otro. Sí, pero el otro. Sí, pero aquel. Sí, no hay llenadero. Esa es la idea, epi. Ahora, la otra frase, la otra palabra, tu mesis o tu misis, significa deseo, apetito, pasión. Entonces, ¿qué significa uk epitumisis? Es en el pensamiento griego, epitumía, significa desear más allá de lo que ya se tiene. Cuidado, debemos de tener mucho cuidado. Si tenemos necesidad, Dios nos ha dado una fórmula. ¿Se acuerdan del mandamiento? Dice, no robarás. ¿Cuál es el antídoto para no robar? Trabajar. Ahí está, tan sencillo. Trabajar, ¿sí? Sí, trabaje usted y no va a tener carencias, ¿sí? No va a tener necesidad. Trabaje el tiempo que debe de trabajar. Ya le digo, no se quede allí en la pantalla. Le van a vender papitas Barcel, papitas quién sabe qué, y además va a ver perder a la selección. Cuando bien le va a empata, ¿sí?
Entonces, vean, hermanos, el tiempo del trabajo al trabajo y punto, ¿sí? No hay de otra. Pero acuérdense que nos movemos en un mundo greco-latino y que el primer conocimiento de la palabra de Dios también fue en el mundo latino. Los primeros padres, San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, todos ellos escribieron en latín y la comunicación era en latín. Pues lo asombroso es que esta palabra también en latín lleva la misma idea que tenemos en hebreo y lleva la misma idea que hemos recogido del griego. En latín se escribe casi igual, pero se pronuncia un poquito distinto. Decía entonces, en el mundo latino de los primeros años de la iglesia patrística, codicia se entendía como el deseoso, ansioso y desordenado de posesiones y riquezas. Cuando un latino escuchaba la palabra codicia, ¿sí? Codicia, eso es lo que estaba entendiendo, un deseo ansioso. No puedo dormir, no puedo respirar si yo no tengo esto, pero es que me falta este. Y es que nada más me falta este y ya. Y se vuelve un desorden, una pasión, ¿sí? Y entonces ahí es donde entra el significado de no codiciarás, ¿sí? No codiciarás. De manera que si nosotros viéramos en un diccionario de latín, diríamos que la traducción que encontraríamos ahí sería desear con ansia las riquezas u otras cosas. Así que, tanto en griego como en latín, encontramos también otra palabra, la palabra concupiscencia. Pablo la usa también, Santiago también. Santiago en una parte nos dice, nadie es tentado por Dios, sino que nadie le eche la culpa a Dios. Ay, Dios me tentó. No, nadie. Sino que cada uno de nosotros, como dice en la versión antigua, es cebado de su propia concupiscencia. Es decir, ya está allí el deseíto en el corazoncito. Allí en el rinconcito, ya, güey, yo le he estado apachurrando, yo le he estado apagando y no te salgas, y no te salgas, y no te salgas. Pero pues llega un momento que ¡pum!, explota y sale. Entonces, esa es la palabra, el significado de la palabra concupiscencia. Y la traducción para la palabra concupiscencia se traduce también como apetito desordenado de las cosas buenas. Que no proveamos, dice otro apóstol, para los deseos de la carne. Bueno, tener sed, ¿no es un deseo de la carne? Sí. Anhelar un buen vistecito, ¿no es un deseo de la carne? Sí, pero tú quieres la vaca. No, pues esa es otra cosa, ¿no? Y además pon cuidado, porque a lo mejor en lugar de vaca te dan un buey. Y eso ya te fue bien, porque con las noticias que nos dan, ¿verdad?, que quién sabe qué nos están vendiendo, ¿no? Va uno por sus tacos de perracoa y qué sabrosa. Es del pueblo. En latín, hermanos, esta palabra concupiscentia, un poquito distinto, concupiscentia, deseo de bienes y terrenos, y en especial apetito desordenado de placeres deshonestos. Todo esto tiene congruencia con el mandamiento. Tu casa. No codiciarás la casa, ¿sí? Todo lo que hay en la casa. Pues es que ya ni sé, hermanos. Como no sé qué me va a pasar en el llamado apagón, quién sabe qué, ¿verdad? Yo no tengo de esas pantallotas que ahora se estilan. Pues, entonces, no codiciarás, no desearás, no esto, lo que hay en su casa, ¿sí? ¡Ay, qué bonito sofá! Quiero uno como ese, quiero uno como ese, y no duermo si no tengo ese. Cuidado, ¿sí? Sí. ¿Tienes sofá? Ese es el que el Señor te dio. Cuídalo, arréglalo. Y en su momento que haya que cambiarlo, pues obvio, cámbialo. Pero solo porque está en la casa de mi hermano o en la casa de mi vecino y me pareció más bonito, pues ahora vende este o tíralo a la basura y me compras otro. Cuidado. Ese es de lo que el Señor nos está entonces advirtiendo. La casa. Y luego dice que la mujer, la esposa. Pero lo curioso, a reserva de que después lo vamos a ver con más calma,
La palabra que usa es reeja. La siguiente frase, lo tamok eshet reeja, y es traducido como mi prójimo. Sí, es correcto. Pero aquí la idea es, de tu prójimo es tu hermano, tu amigo, tu camarada, el que confía en ti. El que todos los días te saluda con un caluroso apretón de manos y te estrecha. ¿Sí? ¡Qué milagro! Hace mucho que no te veo. Ese es un traidor. ¿Sí? Ese es el que está diciendo. Bueno, repito, en su momento lo vamos entonces a analizar cuál es el sentido escritural. Hoy queríamos dejar claro lo que la idea bíblica nos da de no codiciarás. Así que, concluyendo, hermanos, dice el apóstol Pablo: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Primera de Timoteo 6:6. ¿O no confiamos en las promesas? Joven fui, envejecido, y no he visto justo, ni su descendencia fuerte, que mendigue pan. ¿Cree usted o no cree? Yo sí lo creo. Y si no cree, acuérdese de aquel padre que llevó a su hijo a que lo curaran, y los discípulos no pudieron curar a ese hijo, y entonces se lo llevan al maestro, ¿sí? Y el maestro le pregunta: ¿crees que puedo hacerlo? Y la respuesta de ese padre angustiado dice: creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Sí, ayuda a mi fe, que sea más fortaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Seamos honestos. Ni usted ni yo podemos decir que no codiciamos, porque ha habido anhelos en nuestro corazón, ha habido deseos en nuestro corazón de esto, de lo otro o de aquello. Pero Dios en su misericordia nos ha recordado: uno, que desear lo que no es nuestro es pecado, es codicia. Dos, que desear más de lo que ya tenemos es pecado, es codicia. Por eso es que entonces, cuando somos tentados de esta manera, nuestro único refugio es Jesucristo. No hay otra solución, hermanos. Maestro, se encrespan las aguas, ruge la tempestad. ¿Quién no se ha sentido asediado por el pecado, abrumado por el pecado, derrumbado hasta el piso, hasta el suelo por el pecado? Pero ¿quién de nosotros, que ha clamado a quien debe de clamar, a nuestro Señor Jesucristo, no ha sido levantado? Dígame uno que no haya sido levantado. Porque el Señor en su misericordia no nos dejó como a Pedro cuando dudó que se hundiera. No, le tendió la mano y lo sacó. Lo mismo ha hecho por usted y lo mismo ha hecho por mí. Así que no teman, como dice la Escritura, manada pequeña. Si somos tentados, abogado tenemos. Acudamos a los medios de gracia que el Señor nos ha dado. La oración continua. Ore por usted. Esposa, ore por su esposo. Esposo, ore por su esposa. Padres, oren por sus hijos. Hijos, oren por sus padres, por sus madres. Ay, no, pero es que usted no conoce a esta vieja. Sí, porque así se expresan ahora ya los hijos. Algunos, ustedes no. Algunos. Ore por su papá, ore por su mamá, ¿sí? Así que todos tenemos que orar los unos por los otros. Dios nos ha dado otro medio de gracia, su poderosa palabra. Dice el salmista cuando uno está leyendo: ¡ay, qué envidia tuve de esos que se portan mal! Sus vacas les dan mucha leche, sus graneros hay mucho trigo, etcétera, y sus hijos parece que no sufren, y etcétera, y tienen yates en Suiza, y no se puede. Me refiero a los hijos de los gobernadores. No digo nombres, porque si no, tal vez este sea el último día que predique aquí. Pero ¿qué dice el salmista? Dice cómo se le corroyó el corazón de ver estos hombres perversos que tienen todo eso.
Pero luego dice, hasta que vi cuál es el final de ellos. ¿Sí? Hasta que vi cuál es el final de ellos. Vaya usted a la palabra. Allí encontrará consuelo. Allí encontrará dirección para sus necesidades físicas, materiales, espirituales. La Biblia es el libro de la vida. Es el siguiente medio de gracia. Hay un tercer medio de gracia que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Y este es la iglesia. Venga aquí. Aquí no le vamos a invitar a emborracharse, a drogarse, a robar. ¿O quién de ustedes ha recibido alguna invitación de eso? Algunos de ustedes los hemos invitado a platicar con el consistorio. Díganlo, hermanos. Denúncienos aquí. Les hemos invitado para un plan maravilloso para que usted sea rico y yo también sea rico. No, hermanos. Pues procuremos siempre. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Que este sea su gusto, que este sea su prioridad. El cuerpo de Cristo, su iglesia, mi madre, mis hermanos, dijo nuestro Señor Jesucristo, son estos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Busque la compañía de cristianos honestos, busque la comunión cristiana, y entonces Dios nos protegerá, nos acogerá de todas esas tentaciones, hermanos. Y por último, el medio de gracia que no todos tienen, el Espíritu Santo. Solo aquellos que han nacido de nuevo tienen el Espíritu Santo, morando permanente y eternamente en su corazón. No estamos solos. A donde vayamos, allí está el Espíritu Santo. Por eso es que a veces, aunque quisiéramos pecar en esto, o caer en esto, o caer en lo otro, no podemos, porque el Señor siempre pues nos frustra todo. Pues yo iba para esto y ¡pum!, no se me hizo. No, es la gracia del Señor, hermanos. Es la gracia del Señor, maravillosa gracia de nuestro Señor. A Cristo, hermanos. Acudamos a Cristo para que podamos cumplir con sus mandamientos, y particularmente no codiciarás. Y veremos y explicaremos lo demás. Pero por lo pronto, hermanos, acerquémonos a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede dar fortaleza para resistir todas estas tentaciones. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, hay un profundo dolor en nuestro corazón porque te hemos fallado, porque hemos pecado, hemos codiciado el empleo de nuestro hermano, hemos codiciado las posesiones con que tú lo has bendecido y adornado. Hemos codiciado tantas cosas que no debemos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque se han exacerbado esos nuestros deseos. Perdónanos por amor a tu Hijo Jesucristo. Pero también, Señor, te damos gracias, porque en tu misericordia, y solo por tu misericordia, no llegamos a la capitalización de estos pecados, ni caímos en lo bajo que hubiéramos querido caer, porque tú nos detuviste, tú nos tendiste la mano, y aquí nos tienes, injertados a tu cuerpo glorioso, tu preciosa iglesia, formada por cada uno de estos hombres, cada una de estas mujeres, de estos jóvenes, de estas señoritas, niños y niñas, las cuales forman el cuerpo glorioso de Cristo. Gracias por su preciosa compañía y gracias por sus oraciones. Señor, concédenos ser fieles testigos de tu palabra. Y cuando, Señor, el aguijón de la codicia nos ataque, ayúdanos, Señor, con tu espíritu y con tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.